amigos? Muy buenas noches. Continuaremos nuestras lecturas con el del libro 29, pero antes de pasar a la lectura, yo quisiera, hacer una pequeña exhortación, porque son unas lecturas en verdad que nos van dando una profundidad y una perspectiva tan grande, tan inmensa de lo que es este reino de la divina voluntad, de todo lo que Jesús nos quiere dotar, porque es de su propia vida, pero nos va explicando qué es su vida, nos va explicando qué es lo que pasa. O sea, es inmenso. Y cada lectura nos va profundizando más y más y más. Por eso es que deberíamos de estar siempre atentos, siempre en esta actitud de estar rumiando, de estar meditando continuamente y no quedarnos con una sola lectura o con lo que se dice aquí, porque esto en realidad es poquísimo lo que podemos realmente comunicarles. Y la verdadera profundización de esto se obtiene cuando la criatura se dispone a sumirse en la divina voluntad, pidiéndole al Espíritu Santo que nos abra la mente, que nos ayude a entender para profundizar, y Él nos hará comprender cada vez más y nos irá abriendo este panorama inmenso que es la divinidad. Y eso es lo que quisiéramos que todos nosotros pudiéramos llevar a cabo, profundizar en forma personal. Que estos audios no vayan a significar todo lo que ustedes reciban de estas lecturas. Por favor, no, sino que esto sirva nada más como una pequeña motivación para poder seguir profundizando en forma personal todos estos escritos. Nos toca la 29-22, junio 6, junio 16 de 1931. Jesús ruega la necesidad de poseer un bien para poderlo comunicar a los demás. Las pequeñas luces se entrelazan a la gran luz de la divina voluntad. Mi abandono en el querer divino continúa. Si bien bajo la opresión de las privaciones de mi dulce Jesús, pobre de mi corazón, cómo es torturado, afligido porque no encuentra a aquel que la hace respirar su aire celestial y palpitar la vida de su mismo latido. Jesús mío, vida mía, ¿no me decías tú mismo que querías que viviera y respirara tu aire divino y que formara mi vida en tu mismo latido, a fin de que la mía se perdiera en la tuya y viviera de tu latido, y por lo tanto de tu amor, de tus penas y de todo tú mismo? Pero mientras mi pobre corazón se desahogaba por el dolor de la privación de mi amado Jesús, lo he sentido moverse sensiblemente en mi interior, y con voz clara sus palabras sonaban en mi oído, y decía con ternura indecible: Padre Santo, te ruego por mis hijos y por todos aquellos que me has dado y que yo reconozco que son míos. Yo los estrecho en mis brazos a fin de que queden defendidos y al seguro de la tempestad que están armando contra mi iglesia. Curiosas palabras, ¿no? ¿No les parece? Y digo curiosas porque parecería que las está diciendo exactamente para este tiempo. O sea, Él está rogando por todos aquellos que queremos permanecer junto con Él, que queremos permanecer fieles a Él y que quizá dentro de ese gran núcleo de personas que quieren estar con Él, también están incluidas las personas que llegan a vivir en la divina voluntad.
Dice, yo te ruego por mis hijos, por todos los que me has dado y que Él reconoce como suyos. Y dice, yo los estrecho a fin de que queden defendidos y al seguro de la tempestad que están armando contra mi iglesia. Es exactamente el momento actual, ¿no les parece? Si después ha agregado, hija mía, cuántas traiciones habrá, cuántas máscaras se caerán. Yo no podía soportar más su hipocresía. Mi justicia estaba llena de tantos fingimientos, y por eso no han podido tener más la máscara que los cubría. Por eso ruega junto conmigo, a fin de que se salven aquellos que deben servir a mi gloria, y confundidos los que quieren golpear a mi iglesia. Después ha hecho silencio, y mi pobre mente veía tantas cosas funestas y trágicas, y mientras rezaba, mi sumo bien Jesús ha repetido. Antes de esto, o sea, otra vez aquí, cuántas traiciones, cuántas máscaras serán quitadas. Dice, Jesús, ya no puede soportar su hipocresía. La justicia divina está llena por tantos fingimientos y por eso no han podido tener más la máscara que los cubrían y la divina justicia se las ha quitado. Y por eso están saliendo a la luz del día todas las cosas nefastas que hay dentro de la iglesia, porque está hablando de su iglesia, está hablando de todos los ministros, de todas las personas que están asociadas a su iglesia y que son las responsables de todo lo que está pasando dentro. No estoy eximiendo a las almas como nosotros que formamos esta iglesia de fieles, de laicos, porque todos la formamos a la iglesia, pero aquí se está refiriendo más a la parte especial, a esa parte dirigente. Cuántas traiciones, cuántas máscaras se caerán. En fin, dice, después ha hecho silencio y mi pobre mente veía tantas cosas funestas y trágicas, y mientras rezaba, mi sumo bien Jesús ha repetido, hija mía, para comunicar el bien a los demás es necesario poseer la plenitud del mismo bien, porque con poseerlo se conocen los efectos, la sustancia, la práctica de cómo se adquiere aquel bien. Por eso tendrá virtud de poderlo infundir en los demás, de saber decir las bellezas, las prerrogativas, los frutos que produce aquel bien. En cambio, si el alma apenas ha conquistado un sorbo de un bien, de una virtud, y quiere comenzar a enseñar a los demás, no conocerá a fondo la plenitud de aquella virtud. Por eso no sabrá repetir su gran bien, ni dar la práctica de cómo adquirirla. Por eso será como un niño que habiendo aprendido apenas las vocales, quiere hacer de maestro a los otros. Pobre niño, será el maestro de burla, porque no podrá seguir adelante en las enseñanzas. He aquí por qué los verdaderos santos primero se han llenado ellos de amor, de conocimientos divinos, de paciencia invicta y demás. Y cuando se han llenado de tal manera que no pueden contenerlos más dentro de ellos, el desahogo que salía de los bienes que poseían, lo han comunicado a los pueblos. Y su palabra era fuego, era luz, y enseñaban no en modo superficial, sino en modo práctico y sustancioso el bien que poseían. Esta es la causa por la que tantos quieren hacer de maestros y no hacen ningún bien, porque si falta el alimento suficiente en ellos,
cómo pueden nutrir a los demás. Esto es importante, ¿no? O sea, realmente, porque en la divina voluntad, vamos a hablar de la divina voluntad, o sea, para poder comunicar el bien que contiene esta divina voluntad, para poder comunicar toda esta grandeza, se necesita poseerla, ¿sí? Y se necesita poseer la plenitud del mismo bien, porque poseyéndolo, ahora se tiene la capacidad y el conocimiento, la práctica de cómo se adquiere y cómo se vive con ese bien, ¿sí? Y por eso, poseyendo la plenitud, podrá infundirlo en los demás, porque sabrá decir todo lo que contiene, sabrá decir cómo se llega, qué producen, en fin. Aquí nos pone dice, en cambio, quien no ha conquistado, o sea, este bien, cualquier cosa que quisiera poner, pero que no la tenga en sí mismo, no sabrá infundirla en los demás. Y lo pone prácticamente como un maestro, pero un maestro de burla, o sea, porque no tendrá esa capacidad de poder imbuirla en los demás. Y luego nos habla y nos dice que los verdaderos santos, que primero se han llenado de amor, de conocimientos, de paciencia, ¿sí? Y una vez que tienen todo esto, en ese momento lo pueden decir, ¿sí? Porque ya no les cabe más y tiene que buscar un desahogo, tiene que buscar una salida, y eso es lo que ellos comunican. Así que esto es, por favor, es muy necesario entender. Primero llenarnos, primero poseer este bien y después comunicarlo, para no ir a comunicar algo que no sea real. Dice entonces, después de esto me ha abandonado toda en el fiat supremo, y mi pobre mente se perdía en él, y he quedado como raptada al ver frente a mí al ser divino, y una luz interminable dispuesta en innumerables rayos que salían del centro de él. Estos rayos eran entretejidos frecuentemente por pequeñas luces que estaban atadas a los rayos interminables de la majestad adorable, las cuales parecían parto de la misma luz, y que se nutrían de luz para formarse la vida de luz y crecer como Dios las quería. ¡Qué encanto es la alteza divina! Su presencia rapta, el ojo se pierde en su inmensidad, y es tanta su belleza, la multiplicidad de sus alegrías infinitas, que parece que más que tupida lluvia caen de su ser divino. Así que uno se siente enmudecer, y por eso poco o nada se sabe decir. Entonces, mientras estaba toda inmersa en lo que estaba presente a mi mente, mi amado Jesús me ha dicho: hija de mi querer divino, mira esta luz inmensa, no es otra cosa que las emanaciones de nuestra voluntad del centro de nuestro querer divino. Conforme pronunciamos el fiat, así se extendía para formar con su fuerza creadora cada cosa creada, y para hacer que ninguna cosa saliera de dentro de su luz, permanecía en ella lo que salía de nuestras manos creadoras. Hermosa verdad, ¿no? Entonces, la luz, esta luz, Dios es luz, y esta luz inmensa que Luisa ve en ocasiones, no es otra cosa que los reflejos o las emanaciones de la divina voluntad, ¿sí? Que es el centro, que está en el centro del ser divino. Y ahora nos dice que conforme la divinidad pronuncia su fiat, o sea, el hágase,
Y así en ese momento se extiende esa luz para formar con su fuerza creadora cada cosa creada. Y luego, algo que también es maravilloso, para hacer que ninguna cosa estuviera fuera de ellos, de dentro de esta luz, permanecía en ella lo que salía de nuestras manos creadoras. O sea que toda la creación, todo lo que ha sido creado, no ha salido de esta luz, de este centro, de esta divinidad. Todo está fijo en ella. Esto lo podríamos comparar un poco con aquellas palabras de San Pablo refiriéndose a Jesús, donde dice que todo fue creado por Él, para Él y en Él. O sea que todo quedó de alguna manera, no sabemos exactamente cómo, pero todo quedó en Jesús. Por lo tanto, todo queda encerrado en esta luz, en esta divinidad, en esta potencia creadora. Y esto es lo que nos está comunicando aquí, ¿no? Dice, así que aquellos entretejidos que tú ves a los rayos de nuestra luz no son otra cosa que todas las cosas creadas. Algunas están como en custodia en nuestra luz, a fin de que no sufran ningún cambio. Otras, y son las criaturas que viven en nuestro querer, están no solo en custodia, sino en acto de recibir continuamente de Dios para crecer, para alimentarse de luz y con sus pequeñas luces formar entretejidos al mismo querer divino para hacerlo obrar en la pequeña luz. Así que estas pequeñas luces dan lugar a nuestro fiat divino para hacerlo obrar continuamente en ellas. Parece que nos dan qué hacer y nos hacen continuar el trabajo que con tanto amor comenzamos en la creación. Entonces, las criaturas, o sea, eso estaba hablando de las cosas creadas, ¿no? Pero ahora, esta va a hablar de las criaturas. Y estas son las criaturas, o sea, nosotros, que viviendo en el querer divino, no solo nos tiene en custodia, sino que nos tiene en actitud de estar recibiendo continuamente algo de Dios para crecer, para alimentarnos de luz y formar en nosotros esas pequeñas luces. Pero ahora estas pequeñas luces que están siendo formadas en nosotros se entretejen en el querer divino para hacerlo obrar en la pequeña luz. O sea que ahora esta pequeñita luz que sale del alma que vive en la divina voluntad, como que jala como si fuera un imán a la gran luz de la divina voluntad, a la gran luz del fiat divino, y ahora este fiat divino obra continuamente en esa criatura. Y entonces lo que sucede es que ahora ese fiat divino tiene el trabajo continuo de seguir creando en esa criatura. Y ahora continúa el trabajo que comenzó en la creación del hombre, que no terminó, sino simplemente hubo una pausa. Y ahora en la divina voluntad, esta pausa se termina y ahora Dios continúa creando en su criatura con cada acto, como lo hemos ido viendo en estas lecturas pasadas, ¿no? Dice, y cuando la criatura nos da ocasión de continuar nuestro trabajo, dándonos libertad de obrar en su pequeña luz, nosotros se lo agradecemos tanto, curioso, que Dios le agradezca a la criatura. Esto es algo inconcebible, ¿no les parece? Nosotros somos los que deberíamos de estar agradecidos con Él.
Y ahora nos dice que si nosotros actuamos o le dejamos actuar en nosotros, o sea, continuando su trabajo creador, Él nos agradece tanto que volvemos obrante la pequeña luz junto con nuestro trabajo. O sea, esa luz que sale de la criatura, ahora él la asocia al trabajo que está haciendo, la asocia al trabajo de la creación. Y entonces esta pequeña luz que sale de la criatura está creando junto con Dios. Y no nos lo menciona, pero esta pequeña luz se asocia también a la gran luz de la divina voluntad llevando a cabo la redención a través de Jesús, de la humanidad de Jesús. Y entonces también somos concurrentes a esta gran obra de la redención. Inmenso lo que está diciendo, ¿eh? Dice, le agradecemos tanto que volvemos obrante la pequeña luz junto con nuestro trabajo y no nos sentimos aislados por parte de las criaturas, sino que gozamos lo bello de su compañía y ella goza la nuestra. Por eso, con vivir de voluntad divina, no nos dejas jamás solos, y tú tendrás el gran bien de gozar nuestra compañía. 29-23 Julio 23 de 1931. La creación manifiesta la paternidad divina, y Dios se siente Padre de quien lo reconoce en sus obras. Estaba haciendo mi giro en la creación para seguir los actos hechos en ella por la divina voluntad. Me parecía que en cada cosa creada estaba como noble reina, como centro de vida, la voluntad adorable para hacer que cada cosa su dulce encuentro, para hacer en cada cosa su dulce encuentro con las criaturas. O sea que la divina voluntad se pone en todo lo creado para llegar a nosotros. Eso es fabuloso. Por eso decimos que deberíamos estar siempre con los ojos abiertos, recibiendo a esta divina voluntad en todo. En el viento, en el cielo, en las nubes, en las plantas, en los árboles, en los pájaros, en todos los animales, en nuestros prójimos, en todo. Porque en todo se ha quedado para llegar a ese encuentro con nosotros. Dice, en este encuentro feliz se abren las correspondencias de ambas partes, se festeja juntos y la divina voluntad da y la criatura recibe. Pero mientras mi mente se perdía al girar en las cosas creadas, mi sumo bien Jesús me ha dicho, hija mía, toda la creación manifiesta la paternidad divina, la potencia, el amor, la armonía de aquel que la ha creado. Pero ¿sabes tú de quién nos sentimos Padre? De quien recuerda y reconoce toda la creación como propiedad de su Creador, que queriendo manifestar su paternidad por las criaturas, ha creado tantas cosas bellas por amor suyo. Por eso, quien lo reconoce para corresponderle, amándolo y agradeciéndole, se estrecha en torno a su Padre Celestial, como hija que reconoce sus bienes y que si los ha creado, significa que quiere que su hija posea sus posesiones en las posesiones de su Padre. Bueno, o sea, debemos reconocer que todo es de Él. Debemos reconocer que en todo está Él para amarnos a nosotros, ¿sí? Y debemos conocer que debemos corresponderle por el mismo canal, por los mismos medios. Así que debemos tomar todo lo de Él, el amor de Él,
y pagarle en amor, pero a través de las mismas cosas a través de las cuales Él nos ha amado. ¿Sí? Entonces, Él quiere que poseamos sus cosas, que poseamos sus bienes, pero que los poseamos y que seamos agradecidos correspondiéndole por los mismos canales. Dice, si tú supieras cuál es nuestra alegría y felicidad al sentirnos Padre y al ver a nuestros hijos estrechados a nuestro alrededor por medio de nuestras cosas creadas, así que la criatura con recordar y reconocer lo que Dios ha hecho por ella, nos ama como Padre, y nosotros la amamos como hija. Sentimos que nuestra paternidad no es paternidad estéril, sino fecunda. Así quien recuerda y reconoce lo que hice y sufrí en mi vida y pasión, me hace sentir redentor y doy a poseer los bienes de la redención. Así que mis penas, mis obras, mis pasos se ordenan en torno a la feliz criatura para ayudarla y santificarla, y hacerle sentir los efectos en ella de toda mi vida. Entonces, reconociendo todo lo que Dios ha hecho para nosotros, en ese momento Él nos ama, ¿sí? Nos ama como Padre. Y nosotros tenemos la obligación de amarlo, de amarlo como hijos. Sentimos, en nosotros, Dios siente en Él su paternidad y que es una paternidad que es fecunda, que tiene muchos hijos. Entonces, lo que nosotros recordemos tanto de la creación como de lo que Jesús vino a hacer en su vida aquí, su vida, su pasión, entonces lo hacemos sentir creador, lo hacemos sentir Padre y lo hacemos sentir redentor. Y nos da como posesión los bienes no solo de la creación, sino ahora de la redención. Entonces esto es inmenso porque ahora tenemos todas las obras de Dios como nuestras, como propiedad nuestras, como ayuda, como crecimiento. No sabría prácticamente decir qué más, pero es todo lo que Dios ha hecho, estar junto con nosotros, formando prácticamente nuestra vida. ¿Sí? Y todo esto nos ayuda, nos santifica y nos hace sentir los efectos de toda la vida divina. Dice, y por quien reconoce lo que nuestro amor ha hecho y puede hacer en el orden de la gracia, me siento amante apasionado y le doy la posesión de mi amor, de manera que sentirá tal amor por mí de no poder vivir sin amarme. Y como el verdadero amor está en el hacer siempre mi voluntad, yo hago de ella un prodigio de mi amor y de mi querer. ¿Qué dolor no sería para un padre tener hijos y no verlos a su alrededor para amarse recíprocamente y gozarse el fruto de sus entrañas? Y si estos hijos no poseyeran los bienes del Padre, ¿no sería un dolor mayor? Tal es nuestra divinidad. Hemos extendido nuestra paternidad en modo infinito en toda la creación. Como padres somos todo ojos sobre nuestros hijos para que nada les falte. Nuestros brazos sienten la extrema necesidad de amor, de estrecharlos a nuestro seno para darles amor y recibir amor. Y cuando vemos a la criatura que corre a nosotros, quiere nuestros abrazos, cómo nos sentimos felices de que nuestra paternidad es reconocida y pueda desarrollar el oficio de padre hacia nuestros hijos.
Nuestra generación es casi innumerable. Sin embargo, pocos hijos nos circundan. Todos los otros están lejanos de nosotros, lejanos con el corazón, con la voluntad, lejanos de nuestra semejanza, y en nuestro dolor al ver los pocos hijos en torno a nosotros, decimos, ¿y nuestros otros hijos dónde están? ¿Cómo no sienten la necesidad de tener un Padre Celestial, de recibir nuestras caricias paternas, de poseer nuestros bienes? No sé si nos damos cuenta de lo que está diciendo aquí. Toda la familia humana, toda, es hijos. Nada de que hijos nada más cuando recibimos el bautismo. No, todos somos hijos. ¿Sí? Por favor, entendámoslo así. Dice, la generación de Dios es innumerable, pero pocos son los que están a su alrededor. Todos los demás están lejos, lejos con el corazón, con la voluntad, lejanos en cuanto a semejanza. Pero de todas maneras, todos son hijos. Dice, ¿y nuestros otros hijos dónde están? ¿Cómo es que no sienten la necesidad de tener un Padre Celestial y de recibir las caricias paternas y de poseer todos los bienes de Él? Tremendo, ¿no? Dice, por eso sea atenta. Reconoce nuestros bienes, nuestras obras, y sentirás nuestra paternidad en el cielo adornado de estrellas, que en su callado centelleo te llaman hija y te atestiguan el amor de tu Padre. Nuestra paternidad se extiende en el sol, que con su luz vibrante te llama hija y te dice, reconoce en mi luz el gran don de tu Padre, que te ama tanto que quiere que seas la poseedora de esta luz. Nuestra paternidad se extiende por todas partes, en el agua que bebes, en el alimento que tomas, en la variedad de las bellezas de toda la naturaleza. Todas tienen una voz común, todas te llaman hija del gran Padre Celestial, y como hija suya quieren ser poseídas por ti. Ahora, ¿cuál sería nuestro contento si en todas las cosas creadas por nosotros, a nuestra voz tierna de llamarte hija, oyéramos tu voz que nos llamara Padre y nos dijera, esto es don de mi Padre. Oh, cómo me ama, y yo quiero amarlo mucho, mucho. Seamos atentos, reconozcamos los bienes que Dios nos ha dado, reconozcamos las obras de Él, y en ese reconocer todo esto empezaremos a sentir la paternidad de Él hacia nosotros, y lo empezaremos a sentir en todo lo creado. Aquí nos pone ejemplos, nos dice el cielo adornado de estrellas y que ese cielo nos llamarán hijos y nos darán la certidumbre del amor de Dios hacia nosotros. La paternidad de Dios se extiende en el sol. Cuando nos sintamos totalmente embriagados de luz, de calor, ahí estamos sintiendo el amor de Dios. En todo lo que tengamos, en todo lo que nos rodea, en el agua que bebemos, en la comida que recibimos, en los aromas, en los colores, en todo, en las más bellas flores, en todos los vegetales, en todo sentiríamos esa paternidad de Dios hacia nosotros, diciéndonos, hijo, te amo. Y ahí estaríamos en la obligación de decirle, Padre, te amo yo también a través de tus cosas para que tú
me encuentres en todo lo que has creado, me encuentres en todo lo que has realizado, en todo lo que has hecho. Esto sería la máxima felicidad para ti.